Hola, en el siguiente vídeo vamos a ver la categoría almacenamiento de datos, pero antes de ver los bloques disponibles en esta categoría del menú, debemos saber cómo funciona el ladrillo RCX. El ladrillo RCX dispone de una memoria diferente a la del programa en la cual se puede almacenar una serie de datos. Estos datos son llamados datalog. Entonces, bueno, datalog es realmente el sistema de grabación de datos. ¿Cómo funciona? Bien, se crea un datalog con un determinado tamaño. Se puede crear un datalog de tamaño 100 y esto indicará que se van a poder almacenar 100 valores. Los valores se van almacenando sucesivamente, uno tras otro. El segundo paso es ir almacenando estos valores. Entonces el programa NQC podrá ir almacenando los valores uno tras otro hasta alcanzar un máximo de 100. En ese momento el datalog estará lleno y aunque el programa intente introducir datos nuevos, estos datos no quedarán almacenados en el datalog, porque los datos introducidos se mantienen y no se borran. Y como ya se ha llenado el datalog, cualquier nueva entrada de datos, cualquier valor nuevo, no accederá a esa memoria y se desechará. En cualquier caso, estos datos que se almacenan desde el programa del ladrillo RCX no son accesibles desde el mismo. Es decir, el ladrillo no los va a poder leer. Los puede grabar, puede llenar esos espacios, pero no puede leerlos. Por lo tanto, la única forma de leer esos datos será desde el ordenador. Es decir, su utilidad viene para poder tomar unos datos a largo plazo o para poder analizar los datos que tomó el programa para depurar determinados comportamientos o comprender comportamientos. Entonces, un ejemplo podría ser: si tenemos un robot que sigue una línea y no se comporta como nosotros queremos, podemos ir tomando una serie de datos para ver en cada momento cuáles son las lecturas de un determinado sensor o el comportamiento de un determinado motor. También podemos crear un experimento de forma que nuestro ladrillo pueda estar tomando unas lecturas de luminosidad cada cierto tiempo, pues cada media hora o cada 2 minutos, de luminosidad, de temperatura, y entonces podríamos terminar con esos datos haciendo una gráfica. Pero esos datos se podrán utilizar siempre que se vuelquen al ordenador, nunca desde el propio ladrillo. Bien, cuando digo nunca desde el propio ladrillo me refiero a que con Block RCX en su versión simple esto no es posible. No es posible porque las primeras versiones del firmware para Lego RCX no disponían de la opción de lectura, solo de escritura. Pero si queremos poder leer información desde el datalog, me refiero desde el mismo programa, esto es posible. Pero esa funcionalidad no está implementada en Block RCX en su función simple. Muy bien, vamos a ver los bloques de los que disponemos en la categoría almacenamiento de datos. Disponemos de dos. Crea datalog de tamaño 0, añade al datalog el valor 1. Muy bien. Siempre al principio del programa tenemos que crear un datalog de un determinado tamaño. Si creamos un datalog de tamaño 0, lo que haremos es borrar totalmente la memoria. Si creamos un datalog de un tamaño determinado, además de borrar la memoria, generaremos o reservaremos un espacio suficiente para almacenar 100 datos. Entonces, el programa, vamos a hacer un programa experimental en el cual en el sensor 1 podríamos conectar un sensor de temperatura y trabajaríamos de forma que crearíamos un bucle que podría ser repetir 100 veces, puesto que hay 100 valores,
y la primera acción sería añadir al datalog. Claro, podemos añadir valores numéricos o valores obtenidos de un sensor o una variable o cualquier otra expresión. En nuestro caso queremos almacenar la información recibida en el sensor 1, puesto que es un sensor de temperatura. Y luego le vamos a decir que espere hasta la siguiente lectura. Si son centésimas de segundo, pues podemos poner un valor, vamos a poner por ejemplo un valor elevado, 30.000. Estamos hablando de 300 segundos. Bueno, pues en este caso lo que va a producir este programa es la creación inicial del datalog y posteriormente tomará 100 lecturas del sensor 1, que es el sensor de temperatura, y esta lectura se añadirá al datalog sucesivamente. Entre lectura y lectura esperaremos bastante tiempo para poder representar un espacio de tiempo amplio. Y vamos, esta es principalmente la funcionalidad. Evidentemente, debemos de poder rescatar estos datos. Estos datos se rescatarán desde el ladrillo RCX a través del programa NQC Comunicación, puesto que tiene la opción de recuperar el datalog en un archivo al cual nosotros podremos poner nombre. En este archivo veremos una información en forma de datos, será un archivo de tipo texto con los datos uno tras otro de todos los datos que se encuentren almacenados en el datalog, en concreto de esos 100 datos. Y bien, ya hemos visto un ejemplo y la utilización de esta categoría.